Colosenses 1, si quieren abrir su Biblia allí. Colosenses 1. Y el tema de hoy es basado en el versículo 9, que es parte de la oración de Pablo por los colosenses. Ser lleno del conocimiento de su voluntad es la petición que hace Pablo por los colosenses. Y ahí nos vamos a centrar un poquito más adelante, pero ese es el tema de hoy. Una persona que es creyente o que es cristiano o que ha nacido de nuevo se puede definir de una manera quizás sencilla, pues profunda, pero sencilla, básica. Podemos decir que el cristianismo o el nuevo nacimiento es un andar en fe. Es un andar en fe. Podríamos ir ampliando esa definición tanto como queramos, pues irle agregando elementos bíblicos alrededor de qué es ser un creyente, qué es ser un cristiano. Pero básicamente tiene que ver con el creer, con la fe, con creer lo que Dios ha dicho, tanto para mi nacimiento espiritual, la nueva relación con Él, como para mi andar, si Dios permite que vivamos años todavía durante esta tierra, con los diferentes elementos que vimos la semana pasada de Colosas, pues que Colosas es un territorio hostil, ¿verdad? Es un territorio violento, agresivo, y particularmente quizá en contra de las personas que hablan o predican o viven la fe de Jesucristo, o que portan una Biblia o que dicen creer en Jesucristo, pero es un territorio hostil porque el príncipe de este mundo es Satanás, ¿verdad? Vivimos en un territorio hostil en Colosas, en Guadalajara, en la ciudad en la que te encuentres. Y en ese territorio, lo que caracteriza al creyente es la fe, es creer. No lo busquen, pero vean esto, o escuchen esto, es bien poderoso en Hebreos 11 lo que dice. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Ven esa parte de por la fe Moisés? Lo que caracterizó en esa etapa a Moisés, en su vida de adulto, es rehusar identificarse, relacionarse, que lo identificaran como, eres hijo de la hija de Faraón, con todo lo que implica de religión, incredulidad, ídolos, ¿verdad? Poder, lujos, etcétera. Y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, identificado con el pueblo de Dios, Israel, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí? Moisés a los 80 años no podía comunicar bien y Dios le dice, ve, yo voy a estar contigo y vas a decir esto a Faraón, y no temió la ira de Faraón. Piensen en una persona poderosa con el ejército más poderoso del mundo en ese momento, ¿verdad? Y no temer que ese Faraón se vaya a enojar contra lo que yo vengo a proponerlo, a decirle, a ordenarle, pues, la orden de parte de Dios. Y dice el texto, porque se sostuvo, o no tuvo temor del Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sí? Eso es lo que caracteriza a un creyente. Eso es lo que ha de caracterizar tu vida. No tener temor de lo que venga en este mundo hostil, en este Colosas hostil, porque nos sostenemos
como viendo al invisible. Y hablábamos la semana pasada de que Pablo en su oración dice siempre orando por vosotros, dice damos gracias a Dios. Su oración se compone de dos elementos en este primer capítulo. El primer elemento es Pablo da gracias a Dios por los colosenses, porque dice he oído, no los conocía, nunca había estado en Colosas Pablo, pero había oído de la fe, había oído de la conversión de los colosenses, dice he oído de su fe y del amor que hay entre ustedes, las expresiones de amor en sus diversas, o el amor expresado en sus diversas, no quiero decir variedades, pero el amor se nota en las diversas expresiones, ¿verdad? En perdonar, soportar, no guardar amargura, más adelante vamos a ver acerca del andar entre los creyentes. Andar con los humildes, etcétera. Ha oído de las características o de las expresiones del amor que se tienen entre ustedes, creyentes. Y la segunda parte de la oración tiene que ver con conocer la voluntad. Y esa fe que Pablo escuchó de los colosenses, él sabía que era real. Dice, la fe y el amor, la fe en la obra de Jesucristo, y el amor expresado son a causa de la esperanza que está reservada. Eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? La fe que sostiene la vida de cada uno de nosotros, que brota de la palabra de Dios en la obra de Jesucristo, tiene su expresión en amor unos por otros, pero todos estamos mirando el galardón, puesta la vista en el galardón, en la esperanza reservada. Nuestra esperanza, dijimos, no está aquí en la tierra, en lo que podamos obtener, lograr, construir. Es pasajero, es temporal, pero está la mirada allá. Y eso nos va a permitir atravesar este valle de lágrimas, este valle de dificultades y de obstáculos, como viendo al invisible. Eso es lo que caracteriza a un cristiano. Por la esperanza reservada, es la causa de nuestra fe y del amor. Esta esperanza que tenemos es cierta, es certera, porque está escrita en el Evangelio, está escrita en la palabra de Dios, está anunciada en el Evangelio, ¿sí? Claro que hemos compartido con muchos de ustedes y cada uno de ustedes tiene planes y proyectos para este año, ¿verdad? Diversas cosas pues que queremos completar, que son parte de nuestras tareas, que son parte de nuestras metas como familia, como persona, como joven, el construir una nueva casa o cambiarse de casa, el casarse, el avanzar en la escuela, terminar un semestre más, mejorar la calificación, ¿verdad? Que en el trabajo te den un mejor contrato. Hay metas que tienen que ver con el andar, ¿verdad? En ese andar, en este Colosas, ¿verdad? El creyente puede seguir andando por fe. Su andar en medio de todos estos proyectos, planes, trabajos, dificultades, tareas que lograr, círculos que cerrar, proyectos que completar, ¿verdad? Cosas que cambiar, que corregir. Es un andar de fe, es un andar de fe. Nuestra mirada no está puesta aquí, andamos aquí por fe. Nuestra mirada está puesta allá. Y el creyente ha de ser conocido, ha de ser visto o reconocido por su fe, ¿sí? Ha de ser reconocido por su fe y el amor que brota de esa fe. Hay dos formas o dos líneas que nos dan características bien importantes de este evangelio, del evangelio que hemos creído aquí en Colosenses. La primera frase, si alguien la quiere encontrar o leer en el versículo 5, vean su versículo 5, Colosenses 1:5, ¿cómo le llama al evangelio? ¿Cómo le llama al evangelio? Versículo 5 al final.
¿cómo describe qué es el Evangelio? Palabra verdadera. Ajá. Dice, esta esperanza está escrita en la palabra verdadera del Evangelio. Palabra verdadera. Es correcta, es fiel, es expresión de la palabra de Dios dada al creyente que anda por fe. Es palabra verdadera. No hay error en esta palabra. También lo leímos ahorita en la tercera carta de Juan. Y la segunda forma de llamarle al Evangelio está en el versículo 6, al final del versículo 6. ¿Alguien lo quiere identificar? ¿Cómo conocieron o cómo llama al Evangelio que conocieron en el versículo 6? La gracia de Dios, pero también usa otra palabra. En verdad. Es la gracia verdadera, es la gracia de Dios en verdad. Vean que ambos descripciones del Evangelio usa la palabra verdad. ¿Sí? Es verdadero, es la palabra verdadero. Y ustedes, colosenses, creyeron la gracia de Dios en verdad. Por eso doy gracias a Dios, dice Pablo, porque sus vidas han sido tocadas por el verdadero Evangelio. ¿Sí? Ahora quiero hacer un repaso del libro de Romanos. No quiero tomar muchos minutos, pero creo que es muy relevante. Lo hemos estudiado con anterioridad muchas veces, pero quizá hay algunos que no lo han escuchado y es muy buena oportunidad para repasar y para conocerlo. Miren, la carta a los romanos, la carta de Pablo a los romanos, es una carta en un sentido similar a los colosenses porque Pablo nunca había estado en Roma. Está escribiendo a personas a las que nunca había visto. Quizá había personas que conocía, que habían ido a Roma y que estaban allá, pero al conjunto de personas que estaban en Roma creyentes, Pablo no los había conocido. Incluso Pablo menciona que él no edificaba sobre fundamento ajeno. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que dice Pablo esa frase? No edifico sobre fundamento ajeno. No tiene nada que ver con envidia o orgullo personal o discriminación de otros, sino él quiere asegurarse que lo que los creyentes aprendan sea el Evangelio completo, ¿sí? De principio a fin, detallado. Y entonces, aunque iglesias o creyentes hayan escuchado a algún predicador, a algún evangelizador que haya llegado allá hablándoles de Jesucristo, Pablo dice, yo les voy a explicar otra vez, si es necesario, desde el principio. Y el libro de Romanos tiene un solo tema. El libro de Romanos tiene un solo tema. ¿Se acuerdan cuál es el tema de la carta a Romanos? ¿Alguien? El Evangelio. Si le podemos poner un título a Romanos, ¿de qué se trata Romanos? La respuesta es el Evangelio. Entonces, si Pablo a los Colosas les está hablando, ¿sí?, que la fe está sustentada en la obra completa de Cristo, hay expresiones de amor y la esperanza que tenemos es firme porque todo esto está expresado en el Evangelio, y quieres crecer en todas estas cosas, quieres crecer en fe, quieres crecer en amor, quieres fortalecer tu esperanza en la esperanza reservada en los cielos, que es por la persona que dijimos, entonces merece la pena reforzar mi conocimiento del Evangelio. Quiero estudiar más el Evangelio, quiero entenderlo mejor, profundizar y estar certero, porque es el Evangelio verdadero, ¿sí? Verdadero. Y la carta de Romanos está puesta en la Biblia como la carta más sistemática, ¿sí? Es la carta más sistemática, queriendo decir, es la carta más ordenada en pensamiento de Pablo, la carta más ordenada. Hay algunas otras cartas donde, no que Pablo divaga, pero habla de una cosa y luego habla de otra y hace un paréntesis y se va a otra cosa, ¿sí? Obvio, todo está, es verdadero,
está dado por Dios para cada iglesia y para la iglesia del día de hoy, para aprender y conocer más a Dios. Pero la carta a Romanos es la carta más ordenada en pensamiento. Es como si estuviera construyendo un argumento, ¿sí? Con mucho cuidado está construyendo un argumento, una cosa sobre la otra. Los 16 capítulos de la carta están cuidadosamente construidos sobre un pensamiento ordenado, ¿sí? Y la carta a los romanos también es como si Pablo estuviese no debatiendo, pero así como hablándole como al espejo, o como si tuviera frente a él a una persona que le hace preguntas, ¿sí? Pablo, por ejemplo, en el capítulo 5 y 6, Pablo dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y hace una pregunta. Dice, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Dice, no, en ninguna manera. Entonces, esta forma de como rebotar en un espejo, o como si él tuviera enfrente a una persona que le hace preguntas, él arma este argumento del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Verdad? ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? La carta más sistemática, ordenada, y construye un pensamiento argumentando acerca de qué es el Evangelio. Hay un ejemplo que alguien ha dicho, imagínense, pueden abrir su Biblia en Romanos, en la carta de Romanos. Ahorita nos vamos a meter ahí unos 10 minutos, yo creo. Pero, ¿vale? Alguien dijo algo así. Imagínense que un teólogo, una persona que conoce la palabra, que predica, o que es maestro, que es teólogo, que conoce la Biblia, es encarcelado por su fe, ¿sí? Es un supuesto, que un teólogo es encarcelado por su fe y le permiten tener una Biblia, ¿verdad? Pero le dicen, cada día que estés encarcelado, tienes que arrancar una página de tu Biblia y entregarla, ¿sí? Tienes que arrancar una página de tu Biblia y entregarla. Y entonces el teólogo, bueno, si tienen su Biblia, pues seguramente empezarían con la concordancia, ¿no? La primera, ¿cómo se llama? El índice, ¿no? No hay desperdicio en la palabra, no estoy diciendo eso, no hay desperdicio. Es un supuesto. Entonces, tiene que entregar una hoja cada día. Y en algún momento le dicen, puedes conservar, bueno, después de muchos días ya despedazó media Biblia, pero le dicen, ahora puedes conservar un solo libro, ¿sí? De todos los libros de la Biblia, ya entregaste muchas hojas, puedes conservar un solo libro para ti, pues, para que sigas leyendo. El supuesto de esta historia, pues, o de este relato, es que el teólogo escogería quedarse hasta el último con el libro de Romanos, ¿sí? Porque con el libro de Romanos puede compartir el Evangelio, puede compartir las buenas nuevas. Únicamente con el libro de Romanos puede compartir las buenas noticias respecto al nuevo nacimiento, pero también respecto al crecimiento del creyente, ¿sí? La Biblia no tiene desperdicio y la tenemos ahí afortunadamente como alimento para todos, pero de esa magnitud, digamos, pudiera decirse que es la importancia del libro, ¿sí? Como pensamiento o exposición de un argumento completo acerca del Evangelio. ¿Alguien quiere saber qué es el Evangelio? Tienes que estudiar, leer, memorizar, entender el libro de Romanos y poder explicarlo a otros. Podríamos dividir el libro de Romanos en 4 partes, si quieren ponerlo de una manera sencilla. ¿Saben cuáles son? ¿Se acuerdan cuáles son? Miren, Pablo dice
No vamos a meternos mucho, a lo mejor un día podríamos otra vez meternos versículo por versículo al libro de Romanos, pero Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, ¿sí? A quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Para mí, en el versículo 15, Pablo dice, pronto estoy para anunciarles el Evangelio. Pablo quería ir a Roma y dice, les voy a anunciar el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, versículo 16. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Y entonces comienza hablando acerca del Evangelio. ¿Qué es las buenas noticias? ¿De qué se trata? Y en el versículo 1:18, digamos que comienza la primera sección de qué son las buenas noticias. Y resulta que no comienza con buenas noticias. Comienza diciendo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detuvieron con injusticia la verdad. La primera parte del Evangelio es la ira de Dios o la condenación, ¿sí? El hombre está en un grave problema porque a causa de su incredulidad y la desobediencia en el Edén, Adán, Eva y los hijos que tuvieron y la siguiente descendencia tienen ahora una mente reprobada, un corazón entenebrecido y pasiones desordenadas. Y el fruto que brota de esa naturaleza, ahora que tienen de parte de Adán, dice, rebosa o están atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Qué triste, pues, qué mundo en Colosas, en Roma, en Guadalajara, en México, en la ciudad donde te encuentres, es un mundo hostil, es un mundo sin Dios. Y entonces, la siguiente pregunta o la pregunta que hace Pablo respecto a la condición humana es, ¿puede esta persona? Es esa pregunta que les digo que hace como para rebotar. ¿Puede una persona con esta condición ser justificado delante de Dios? ¿Qué dirían ustedes? ¿Puede una persona en esta condición, bajo la ira de Dios, con una mente reprobada, corazón entenebrecido y pasiones desordenadas, con todo este fruto que atestados de toda injusticia, necios, desleales, sin afecto natural, etcétera, puede ser justificado delante de Dios? La respuesta es sí. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo? ¿Por sus propias obras? La respuesta es no. Dice, por la fe en Jesucristo. Y ahí viene la segunda parte del libro de Romanos, que es la justificación. Por más perdido que esté una persona, ¿sí?, hundido en hábitos, en pecados, alejado de Dios, puede ser justificado delante de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el pago y es lo que explica el capítulo 2 y el capítulo 3. Y en el capítulo 5, 5:1, si ustedes se acuerdan, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Ven qué diferencia de estar bajo condenación a estar justificados? Antes estábamos bajo la ira de Dios, 1:18, y ahora tenemos paz con Dios, 5:1, por causa de la fe en Jesucristo, porque Él es el pago. La ira de Dios fue cargada sobre Jesucristo. Toda esta parte de la justificación o condenación y justificación, la mayor parte de los creyentes la conocemos y la podemos explicar y compartir. El asunto es de que si el Evangelio solo fuera eso, si el Evangelio solo fuera eso, aquí debería terminar la carta de Romanos, en el capítulo 5, ¿verdad? Es decir, justificados pues por la fe, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y saludos a todos, voy pronto a verlos, ¿sí? El asunto es de que la carta de Romanos no termina allí, porque el Evangelio continúa, las buenas noticias continúan. Y no me he salido de Colosenses, ¿verdad? Estamos hablando de lo que Pablo resalta respecto al Evangelio, la verdad del Evangelio,
la gracia que conocemos en el Evangelio. Pablo le dice a los colosenses. Y lo que muchos creyentes nos tardamos en conocer, pero por la gracia de Dios en algún momento nos alumbra el entendimiento, es que después del capítulo 5, donde entendemos que Cristo murió por mí, ahora damos la vuelta a la página en capítulo 6 y nos damos cuenta que, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Sí? El resumen sería, yo morí con Él. Dios no solamente perdonó tus pecados, te aseguró un lugar en el cielo con Él, sino que nos ha provisto su gracia para vivir en Colosas, ¿sí? Para andar en Colosas. Todos, yo creo que 90% de los que estamos aquí o más lo hemos oído, lo conocemos y lo creemos, ¿verdad? Capítulos 6, 7 y 8 habla de la tercera parte de la carta a los romanos. La primera parte es, ¿qué dijimos que era? La condenación. ¿Quieren repetirlo? La condenación. La segunda parte es la justificación. La tercera parte del 6 al 8 es la identificación. ¿Verdad? La identificación. ¿Quieren repetirlo? Identificación. ¿Sí? 6, 7 y 8. Luego, capítulos 9 al 11, Pablo hace como un paréntesis para hablar acerca de Israel. Y capítulo 12 al 16 es la santificación. ¿Cómo se ve una persona que ha nacido de nuevo y que tiene un andar en fe, que ha creído su identificación? Todo esto que hemos estudiado en Gálatas, ya no yo sino Cristo en mí, considerarnos muertos juntamente con Cristo, ¿verdad? Eso es el Evangelio, completo. Y por esa razón, regresando a Colosenses, Pablo resalta que este Evangelio es verdadero. Y en ese Evangelio está la provisión de Dios, la gracia de Dios, no la ley o la carga de lo que tú tienes que hacer por Dios, sino la gracia, lo que Dios ha hecho por ti y te ha provisto, para que tengamos un andar de fe. Ahora, pasando al segundo punto. Vean, alguien lea por favor el versículo 7. Alguien lea el versículo 7. De Colosenses 1. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ajá. Miren, esto está muy interesante y pido a Dios que al leerlo, Él nos dé entendimiento, pues, que ilumine esta parte de nuestro entendimiento. El Evangelio, lo que acabo de mencionar de Romanos, el Evangelio necesita portadores. El Evangelio necesita portadores. Y un buen portador del Evangelio es Epafras. Pablo era el apóstol, ¿sí? Que Dios le reveló misterios, Jesucristo le reveló misterios, que escribe, que enseña, que predica. Cuando predica a los inconversos, ¿verdad? O a los judíos, o a los gentiles idólatras, les predica la primera parte del Evangelio, ¿verdad? Hablándoles desde la creación, en caso de los gentiles, hablándoles desde Abraham, en caso de los judíos. Ya hemos visto cómo Pablo desarrollaba su comunicación del Evangelio, ¿verdad? Ya sea a los gentiles o ya sea a los judíos. Les hablaba acerca de la salvación en Cristo, los apuntaba hacia Jesucristo. Y a la iglesia les decía, doy gracias a Dios porque ustedes ya han sido salvos por fe, pero vean lo que Dios ha provisto para su andar en este mundo violento, ¿sí? Esa es la gracia de Dios para los creyentes. Y creo que muchos creyentes fracasan, o no fracasan, pero fallan
fallamos en conocer la provisión de Dios para andar en Colosas. Y batallamos, nos confundimos, nos frustramos, dudamos, ¿sí? Y Pablo en todas sus cartas refuerza la fe de los creyentes, y eso hacía en sus viajes misioneros. Decía, vamos a regresar, vamos a dar otra vuelta por las iglesias para consolarlos, para animarlos, para reforzar la fe, ¿sí? Y el evangelio requiere portadores. Tú eres un portador del evangelio. Tú eres un portador del evangelio. Eres un portador de una luz que alumbra los corazones. Pablo les dice aquí, ha llegado hasta vosotros, Colosenses, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece en vosotros desde el día que oísteis. Este evangelio es una palabra viva. Seguramente a ustedes les ha tocado ver, o quizás su propia experiencia es, yo estaba perdido, pues, vagando en el mundo, perdido, sin sentido, confundido, un carácter horrible, amargura contra todos, enojado contra todos, haciendo cosas perversas, malas, pero Dios me rescató, sí, Dios me transformó, Dios cambió mi corazón cuando creí en el evangelio, ¿sí? Pues tú eres portador ahora de esa misma luz. Tú y yo somos portadores de esa misma luz, de ese mismo evangelio que transforma vidas. Y Epafras, es muy interesante que Pablo predicaba a los gentiles, a los judíos, hablaba en conjunto a las iglesias, pero también dedicaba tiempo a las personas, a preparar o a discipular a individuos que eventualmente el Timoteo, el Tito, el Filemón y el Epafras y el Epafrodito y una cantidad de personas que eran fiel ministro. Pablo me sorprende, no me sorprende, pero me llama la atención que Pablo avale, ¿sí? Aunque Pablo avala lo que Epafras va a compartir, ¿sí? Es como, no soy omnipresente, no puedo estar en todos los lugares, pero ahí va Epafras, ¿sí? Y él es un fiel ministro, es amado consiervo. Pablo no se pone en un nivel que no le corresponde. Si es apóstol enviado, pero tiene humildad de llamar a Epafras, es un consiervo, él es portador del evangelio. Es un fiel ministro de Cristo. No es un discípulo de Pablo, no es un ministro de Pablo, es un ministro de Cristo. Él va a ir a hablarles acerca de este evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino, el evangelio de la gracia, ¿verdad? Este evangelio da una esperanza viva a los perdidos, cambia los corazones, salva a los pecadores, libera a los esclavos del pecado y nos libera de hábitos de conducta pecaminosa, nos da esperanza viva, restaura relaciones rotas, nos libra de amargura, nos quita el dolor en el corazón, sana nuestras heridas y todo aquello de que el corazón humano estaba atestado de, el evangelio lo transforma en un andar en Cristo diferente. Y vamos a ver luego el fruto, pues está el fruto del Espíritu aquí, es un contraste. ¿Se acuerdan de ese versículo de Efesios? Quizá es como que el cuadro más sencillo, más ilustrativo de la transformación de un creyente. Es Efesios 4. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sí? Analicen ese texto, es de extremo a extremo, pues, es otra persona, ¿verdad? O sea, el que hurta es un hábito
muy difícil de desarraigar o de quitártelo, pues, ¿verdad? Alguien puede recibir disciplina, recibir una multa, entrar a la cárcel, pagar una condena por robar, pero sale y lo vuelve a hacer, ¿verdad? Y yo he comentado esto, que una persona que hurta en pocos minutos puede ganar lo que alguien trabajando un mes, ¿verdad? Lo mismo que alguien que trabaja una quincena o un mes o más. En 2 minutos de planear un hurto ya lo tiene. ¿Por qué va a trabajar? ¿Por qué va a trabajar? ¿Por qué va a levantarse temprano, someterse a un ¿cómo se llama? A un jefe que le está dando instrucciones, a hacer reportes y hacer metas y todo, ¿no? Pues mejor sigo hurtando, es más fácil, más cómodo, más rápido, vivo mejor. No te cansas. ¿Mande? No te cansas. ¿No te cansas? Pero fíjate que hay, bueno, hay de todo, porque también es una forma de trabajo. El abogado es ejemplo de ello, pero bueno. No, yo tenía unos clientes que se dedicaban a hurtar. Ajá. Estoy hablando, no sé, tal vez 15, 18 años de esto, y me hablaba la esposa de uno de ellos, Toño. Dice, Lick, ahí le encargo, por favor, no apague su celular porque Toño va a salir a trabajar. O sea, no, es completamente Es verdad. su Toño va a salir a trabajar, no apague su teléfono, por favor, por si algo se ofrece. Ah, bueno, ojalá y si se ofrezca, ¿no? El abogado cobra. Ojalá y lo agarren. Pero sí, o sea, lo ven como un... es su actividad. Lo ven literal como un trabajo. O sea, voy a ir a chambear. Claro. Al rato vengo. Dame la bendición que me voy a ir a chambear. Sí, o sea, lo peor es que sí. Lo peor es que sí. Y la familia lo ve como la forma de trabajo y la forma de subsistencia de papá. Porque él no oculta lo que es. Toda la familia se dedica. O sea, el negocio familiar era robar trailers. ¿Robar trailers? Todos se dedicaban a lo mismo. O sea, Toño el mayor, estaba Juanito, estaba el Ninis, uno que por cierto por ahí me amenazó mi padre. O sea, era una situación, era el negocio familiar. Claro. Y así le decían, vamos a ir a jalar, vamos a ir a trabajar. O sea, lo peor es que se normaliza Se normaliza. este tipo de conducta. O sea, lo empiezan a ver como algo normal. Y qué mal cuando alguien se les frustra y el malo es el otro. O sea, y es lo mismo con la vida del pecado. La normalizamos, veamos el mundo en el que estamos. Sí, Todo lo aberrante es normal y está protegido ya por la ley. sí, Se está normalizando el pecado a grado de que la ley lo está protegiendo. sí, sucede. Está de su lado. Sí, exactamente. Ese es parte del mundo hostil e injusto, el sistema en que vivimos, pues, actualmente. Gracias, Héctor. Este evangelio es un evangelio relacional, ¿sí? Tú eres un portador de estas noticias, de este evangelio. Tu vida es una muestra de lo que hace el evangelio y es un evangelio relacional. Quiere decir, lo que he visto y he aprendido un poco más con los años, es que la efectividad de conectar con las personas, ¿sí? Como amigos, vecinos, compañeros de trabajo, empleados, jefes, ¿sí? Vecinos, lo que tú quieras, familiares, primos, ¿sí? Y con el paso del tiempo, esas personas ven a Cristo en el creyente, ven a Cristo en el creyente. En ocasiones he escuchado comentarios que es una moda, se le va a pasar, ¿sí? Se le va a pasar, agarró una nueva religión o agarró aleluya, lo que sea, se le va a pasar. Pero cuando vienen las tribulaciones y los conflictos familiares y las ocasiones difíciles, son los que se acercan a ti y te dicen, oye, ¿puedes orar por nosotros, por favor? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer en esta situación? ¿Me puedes ayudar? Veo que tus hijos aman al Señor, que andan bien, que son diligentes, y los míos, mi familia es un desastre, me estoy divorciando. ¿Ven? Con el paso del tiempo, las personas ven a Cristo en ti y es de mucho impacto tu vida
para los que están buscando la luz. El Evangelio es relacional y nos toca hablar, exponer, discipular uno a uno, compartir con otros matrimonios. Víctor nos ha compartido que se reúnen con algunos matrimonios, algunas personas a estudiar el matrimonio bíblico, a exponer la luz del Evangelio, ¿sí? En la casa, los padres tenemos responsabilidad de que nuestros hijos sean nuestros primeros discípulos, ¿sí? Que nuestros hijos vean a Cristo en nosotros. Es una gran responsabilidad. Alguien dice, es el primer ministerio que tenemos, es tu familia. Nos toca no cargar de ley a otros, sino compartir el Evangelio verdadero y la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios en verdad. Hoy en día tenemos un escenario muy distinto al escenario del año 62 después de Cristo, cuando fue la carta de Colosas escrito, ¿sí? En el año 62 el Evangelio, el cristianismo, o quiero decir, la predicación de Jesucristo estaba en expansión, 30 años, por decir, de crecimiento y de expansión aquí y allá, donde quiera que iban los creyentes, y luego la diáspora con la destrucción de Jerusalén, la llegada de los romanos a Jerusalén. Los creyentes salen huyendo por todos lados, pero resulta, oh sorpresa, que ahora van predicando por todos lados el Evangelio. Lo mismo sucede, en Jerusalén, cuando los romanos llegan a Jerusalén, quieren destruir, pero el Evangelio es expandido por todos lados donde van los creyentes. Y aún así, en esos pocos 30 años de la expansión, de la primera expansión del Evangelio, ya leímos en Juan 3, pero Juan 3 es como en el año 90, pero dice muchos engañadores. Pedro dice muchos engañadores. Pablo dice falsos maestros. Han entrado a las iglesias falsos maestros. ¿Sí? En los pocos años ya había falso evangelio, como dice Gálatas. Y el escenario el día de hoy, vean qué diferente es. Todo el mundo ha conocido quién es Jesucristo o quién es Jesús, el Jesús del cristianismo, digamos, religioso. Todos saben quién es Jesús. Se le tiene como un gran profeta, un gran maestro, una buena persona, ¿sí? Pero muchos lugares, por ejemplo, en Europa, donde el evangelio y el cristianismo fue muy fuerte durante mucho tiempo, ahora son lugares llenos de ateos. Los jóvenes en Europa nunca han escuchado de Jesucristo, nunca han ido a una iglesia cristiana, nunca han cantado himnos, ¿sí? Nunca les enseñaron quién era el Jesús de la Biblia. En algún momento las generaciones se fueron perdiendo y el evangelio no se pasó de generación en generación hablando acerca del evangelio. Se ha perdido. Hoy en día, distinto al año 62, tenemos a un evangelio, lo digo entre comillas, o un falso evangelio reducido a hacer cosas para Dios, ganarte el cielo, ganarte sus bendiciones y haz lo mejor posible en esta vida, ¿sí? Hay unas características tristes respecto al cristianismo o las iglesias evangélicas en el día de hoy, dominado por falsos profetas, falsos apóstoles, ¿sí? Mujeres que han tomado el pastorado y se les acepta como pastoras, ¿sí? Y el evangelio predicado es: Dios te da una visión, o tú ten tu propio sueño, tu propia visión, y esa visión tiene que ver con prosperar, mejorar, tener una mejor casa, comprar más carros, ganar más dinero, tener un negocio exitoso. Todo es terrenal, ¿sí? Esa es la visión que Dios te da, ¿sí? Y estos predicadores llenan sus predicaciones de Dios me dijo, Rafael, no está bien que hagas eso, mejor hazlo de esta forma,
¿sí? Y falsamente hablan a las congregaciones o a los creyentes que esa es la forma en que Dios habla el día de hoy a las personas, ¿sí? Con sueños o visiones, pero son puras expresiones de la propia concupiscencia o una mente carnal de este cristianismo, de estas iglesias evangélicas que están plagado el día de hoy por todos lados, ¿sí? Entonces, Porque además me imagino, perdón, que me interrumpa. dime. Porque además me imagino que también eso que dice a mucha gente le conviene o no es lo que quiere escuchar en las congregaciones y pues de esa forma también tienen más asistencia y más captación económica. Completamente. Eso es lo triste, pues, que hablando de que soy el apóstol, soy el ungido, Dios me ha hablado y ahora ustedes tienen que ser obedientes. Hay mucho énfasis en la obediencia, mejor, más bien que en la fe bíblica, es lo que tú puedes obedecer y por eso están llenos esos lugares, porque es gente controlada para que estés aquí, traigas gente, des tus ofrendas, ¿sí? Montamos un espectáculo para que tú des dinero y Dios te prospere, Dios te bendiga, ¿sí? Porque lo que tú estás haciendo está bien y hay infinidad de predicaciones y de clips. ¿Qué haces tú por Dios? Ser obediente y Dios bendice tu obediencia y te llena de prosperidad. Eso está lleno. Entonces, si tú has conocido el Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio, que tiene que ver con la gracia de Dios en verdad, ¿sí? Y la vista está puesta no en lo terrenal, sino en la esperanza reservada en los cielos, tú eres portador de buenas noticias para los creyentes quebrantados, para los creyentes frustrados, así como para los inconversos, ¿sí? Pero también compartir la verdad del Evangelio a los que han sido desviados o han sido falsamente alimentados o con falsas promesas. El ateísmo, les decía, que ha crecido en lugares donde antes era grandemente predicado. Y termino con la segunda parte de la oración de Pablo, ¿sí? En el versículo 9, alguien lea el 9, por favor. Alguien lea el 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que estéis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es de llamar la atención. ¿Qué ora Pablo por los colosenses? En el versículo 3 dijimos, siempre orando por ustedes, damos gracias, porque hemos visto su conversión, ¿verdad? Su fe, su amor y la esperanza que tienen. Y también oramos pidiendo esto. ¿Qué es lo que Pablo pide por los colosenses? Llenos del conocimiento, de la voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ajá. Que seas lleno del conocimiento de su voluntad. Piensa un momento en eso. No sé si tú has orado alguna vez de esta forma por tus hijos. No sé si has orado de esta forma por la iglesia, pero ahora que hemos estado estudiando y repasando esta parte, mi oración ha cambiado. ¿Sí? Mi petición ha cambiado. ¿Sí? Oramos por ustedes, oro por Mirna, oro por mis hijos, oramos por la iglesia, oramos por una persona y es, Dios, te pido que lo llenes o la llenes del conocimiento de tu voluntad. ¿Sí? Claro que no está descartado que oramos para que se alivie, oramos para que le vaya bien en su trabajo, etcétera. Pero vean que Pablo no ora nada de esto a Dios, sino pide, este creyente que está en Colosas, que ha nacido de nuevo por fe, que tiene su esperanza puesta, tiene que seguir andando por fe. Dale entendimiento de cuál es tu voluntad en su vida. Dale entendimiento de cuál es tu voluntad en su vida. ¿Se acuerdan que en el libro de Hechos está 3 veces el relato de la conversión de Pablo?
¿Sí? ¿Sí se acuerdan? En el libro de Hechos, 3 veces está el relato de la conversión de Pablo. La primera vez es, como sucede, pues, el evento histórico que sucede, Lucas lo relata. La segunda vez, Pablo lo relata. Pablo comparte y dice, yo iba persiguiendo a los cristianos y en el camino a Damasco me topé con el Señor Jesucristo. Y la tercera vez, otra vez, Pablo vuelve a relatar su conversión. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Qué fue lo que Pablo en su conversión le dijo a Jesucristo? ¿Qué pregunta le hizo Pablo a Jesucristo? No, creo que no le dijo eso. ¿Por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres? ¿Sí? A ver. Bueno, yo estoy pensando en otra pregunta entonces, que ahí mismo está. Ah, sí, le dijo, ¿quién eres, Señor? No estaba pensando en eso, pero sí es correcto. 9:5, ¿quién eres? Jesús es el que le pregunta, ¿por qué me persigues? Y Jesús le contesta a la pregunta, ¿quién eres? Le dice, yo soy Jesús. En la que yo estaba pensando es, en el versículo 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la segunda pregunta entonces. ¿Qué tú quieres? ¿Pueden pensar qué es interesante de esta pregunta? ¿Alguien quiere comentar por qué es interesante esta pregunta? ¿Relevante? ¿Importante? O sea, yo lo veo porque Pablo, siendo quien es, con su carácter y todo, ¿Cede? cede al yo. Ajá. Y dice, a ver, yo ya no, sino tú dime qué tú quieres que yo haga. Cuando le dice Señor, no es una expresión simple de cortesía, ¿no? Ajá. Cuando le dice Señor, Pablo entiende la palabra Señor y la siguiente respuesta es yo estoy rendido, ¿qué quieres que haga? Porque ya le dijo Señor con la expresión y ahora le está diciendo con el corazón, ¿no? Lo pienso así como Pablo está rendido diciendo, primero dijo Señor y después cuando dice ¿qué quieres que yo haga? Es como, o sea, yo reconozco que tú eres el Señor. Sí. ¿No? Y sí, ¿algún otro comentario? ¿Un pensamiento? ¿Nadie? Jesús ya sabía lo que él le iba a contestar, pero quiso preguntarle. Yo creo que sí, porque Pablo dice en Romanos que fue separado desde el vientre para el Evangelio. Sí, miren, yo creo que hay debate al respecto entre teólogos y corrientes, pero mi punto es, hay una voluntad de Dios para ti, hay una voluntad de Dios para tu vida, para la vida de tu familia, para la vida de tus hijos, para la vida de la iglesia. No sé si llamarle una voluntad general, ¿verdad? Instrucciones generales para la iglesia, para los creyentes, y luego en lo individual, tú tienes tu propia dinámica y cuestiones y planes y edad y contexto, y también en ese contexto individual, Dios tiene una voluntad, ¿verdad? El asunto es de que lo interesante que me parece a mí es que todo creyente, creo que debemos de llegar al punto, y creo que esa es la razón por la que Pablo ora así, que le digas al Señor o que le digas a Jesucristo, tú eres el Señor, me cuadro, dime qué hago. No es sencillo, pues no digo, el asunto es de que no es fácil llegar a ese punto, pero hazlo en particular, hazlo en lo personal, hazlo en lo privado primero, ¿sí? Al orar unos por otros, que tu oración por tus hijos, por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por, no sé, por los que oras,
Señor, te pido que lo llenes, que la llenes del conocimiento de tu voluntad. No sabemos cuál sea, pero tú le puedes decir a él y a ella. Tú puedes. La presencia del Señor Jesucristo y su autoridad puede impactar el corazón, impacta el corazón de una persona. ¿Sí? Espero poder compartirles lo que estoy pensando, lo que estamos expresando en este versículo, pero Pablo no le dijo, bueno, la respuesta de Jesús es, ve a tal lugar y ahí se te dirá lo que tienes que hacer, ¿sí? Y Pablo fue al lugar, porque ahora estaba ciego, estaba impedido, pero es una obediencia, digamos, inmediata, la obediencia que proviene de la fe. Ya sé quién eres, Señor, y tú mandas, ¿sí? Y no sé si todo creyente estemos pronto en ese punto, pues. Y la razón por la que les compartí Romanos 12, porque ahí habla de la voluntad de Dios. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quizá a veces percibimos que la voluntad de Dios va a ser algo, no sé qué me va a esperar, algo raro, me va a mandar de misionero a Etiopía a comer gusanos, o no sé, si es así, pues que así sea, pero la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Y en lo individual, en lo privado, tú habla con Dios y dile, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que siga en mi vida? Y Él te va a dar a conocer su voluntad. Y una vez que conozcas su voluntad, que sepas distinguir entre lo correcto y lo incorrecto primero, distinguir entre lo bueno y lo malo, confiar y hacer lo correcto. Dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Sí? Es pecado por la incredulidad, porque ya sabe cuál es la voluntad de Dios y rehúsa hacerlo, no está creyendo, no está confiando en lo que Dios está exponiendo. Conocer su voluntad, creer y confiar, dar pasos en ese sentido. Aquí termino y primero Dios continuamos la próxima semana en lo que, ¿cómo se llama? La respuesta de la oración de Pablo en los creyentes de Colosenses. Bueno, muchas gracias. Gracias, Oscar.